Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de la hora de gracia de este día martes. Estamos comenzando este devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes de 9 a 9:30 hora chilena. Estamos comenzando el devocional de hoy. Recuerde que ayer iniciamos una serie en la porción de Isaías 53 y es ahí donde vamos a estar hoy. Así que si usted tiene su Biblia, lo invito a que la abra conmigo en Isaías 53. Como dijimos ayer, el libro de Isaías es un extraordinario libro, pero el centro, el meollo, la parte podríamos llamar más importante, aunque yo creo que eso es muy sesgado, ¿no? Llamar algo más importante cuando la verdad es que toda la profecía de Isaías es importante, pero resalta, brilla con un brillo propio, es esta porción de Isaías 53. Y ayer comenzamos el estudio de esta profecía. Y dijimos ayer que Isaías 53 puede comenzar en Isaías 52. Y dijimos que no siempre los cierres de capítulos, los inicios de los capítulos o la división de los versículos es acertada. Quiero decirles que esto fue hecho como una referencia, se añadió como una referencia, pero no siempre calza correctamente. Y este es el caso de Isaías 53. Isaías 53 puede comenzar muy bien en Isaías 52, verso 13 al 15, que es el cuarto cántico del siervo del Señor. Así que ahí vamos. Vamos a leer entonces, para comenzar el estudio de hoy, Isaías 52, verso 13 en adelante. Dice así, Isaías 52, verso 13 en adelante. El profeta Isaías dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dijimos que muchos padres de la iglesia, muchos reformadores, hablan de manera positiva y favorable Isaías 53. Y dijimos que este es el cuarto cántico, el cántico del siervo, aquí en la profecía de Isaías. Y comienza esta porción con esta frase: he aquí. Dijimos ayer que este he aquí es una interjección y la palabra puede traducirse como miren ahora, o también puede traducirse como vean con admiración, miren absortos, presten toda la atención. Lo que el Señor quiere enseñarnos, lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos por medio de la profecía de Isaías, es que miremos, que contemplemos absortos, sorprendidos, pero también tiene una cuota de admiración, que nosotros miremos al siervo de Dios con ojos de admiración. Mírenlo, aprecien, véanlo, qué grandioso es, qué tremendo es, qué glorioso es. Eso es lo que quiere decir ese he aquí. Y luego dice, he aquí, ¿quién? Mi siervo. He aquí mi siervo. La palabra siervo quiere decir literalmente esclavo, siervo, alguien que no tiene voluntad propia, uno que está sometido a la voluntad de otro y no se exalta a sí mismo. Obedece a otro hasta la muerte. Eso es lo que quiere decir la palabra siervo, que es un sustantivo masculino. Permítame leerles lo que John MacArthur dice respecto de este sustantivo masculino,
siervo. Él dice, la palabra traducida siervo se refiere a alguien que realiza un duro trabajo en obediencia a su amo. Un siervo verdadero no actúa de forma independiente para cumplir los deseos de su propia voluntad. Busca únicamente complacer a quien sirve. La palabra describe a alguien cuya obligación es obedecer a su amo. Es una forma de paralelismo exacto con la palabra esclavo en el español. Entonces, cuando Isaías está hablando de esta persona, de la que él demanda admiración, de la que él demanda que contemplemos absortos, es un esclavo. Hermanos, esta es una hermosa descripción del Señor Jesús, el siervo. El siervo, aquel que viene a servir. El Señor Jesús dijo que Él venía o había venido a servir. Y usted recordará las veces que sirvió a otros y esa tan memorable escena del Evangelio de Juan, capítulo 13, cuando no estaba el siervo para lavar los pies y el Señor tomó la toalla, tomó el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, mostrando así la actitud de siervo. He aquí mi siervo, contémplenlo, mírenlo, maravíllense de este mi siervo. Y luego dice, este mi siervo será prosperado. Esta palabra prosperado puede traducirse de la siguiente manera. La idea del verbo es la de ser prudente, comprender sabiamente y por lo tanto prosperar. Es la palabra que se puede traducir como perspicacia, actuar con cautela, con prudencia y como resultado ser prosperado, tener éxito. El fruto obvio de la sabiduría es la prosperidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Isaías? Nos está diciendo que este siervo, al que todas las miradas deben apuntar, este siervo será prosperado. ¿Y por qué será prosperado? Porque primero será prudente, caminará con prudencia, con obediencia, en sujeción. Caminará bajo la mano de su amo y por eso será prosperado, por eso tendrá éxito. Significa que el Mesías actuará con perspicacia y prudencia y tendrá éxito. Él no vivirá para sí mismo, él vivirá para el Padre. El éxito es el resultado obvio de ese caminar. Así que esto es una de las cosas que nos dice, he aquí mi siervo, mi siervo, él vivirá de manera sabia para agradar al Padre, al Dios Todopoderoso, entonces prosperará. Algunos han dicho que una oración secuencial es una oración que tiene consecuencias. El siervo del Señor camina en obediencia, el siervo del Señor camina obedeciendo, agradando a Dios. Es un siervo, recuerde, es un siervo. No vive para sí mismo, es un siervo que vive para otro. Está encadenado, por decirlo de alguna manera, a otro. No tiene libertad, depende de otro, vive para otro. Y puesto que vive de manera que le agrada, él será prosperado. Cuando una persona elige actuar sabiamente desde la perspectiva de Dios, el resultado final siempre será éxito y prosperidad a la manera de Dios. Lo que se revela aquí es que Jesucristo siempre pensaría, diría, haría todas las cosas que le agradan al Padre y eso le traería prosperidad. Luego la profecía señala 3 formas en que el siervo será prosperado. Nos dice que será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto, dice el verso 1. 3 maneras en que el siervo será prosperado. La primera dice será engrandecido, la segunda exaltado y será puesto muy en alto. La palabra engrandecido, que es un verbo,
que literalmente describe algo que se eleva. Puede describir a Dios como exaltado, engrandecido, elevado. La palabra exaltado, el verbo literalmente significa levantar. Es compatible con la idea de ascensión. Será levantado. Y por último, será puesto muy en alto. El verbo se traduce aquí como grandemente exaltado. También significa ser alto o exaltado, mejor dicho, glorificado. Lo que está diciendo acá el profeta Isaías de este siervo que ha caminado en obediencia, mi siervo, que camina en obediencia, que camina en sujeción, que camina para agradar al Padre, Él será puesto en alto, mucho más alto. Eso es la idea de estas tres palabras. Alto, más alto, muchísimo más alto. Dios lo hará alto, luego más alto y luego muchísimo más alto. Alto, creo que mira a su resurrección, más alto, creo que mira a su ascensión y muchísimo más alto, creo que mira a su coronación. El Mesías entonces será obediente. El Mesías recibirá tanto éxito de parte de Dios que lo resucitará de los muertos, lo llevará a la gloria y lo sentará a su diestra. Como lo dice Pablo, Dios le dará un nombre que es sobre todo nombre. Con ese nombre nos dice que toda rodilla se doblará. Bajo ese nombre toda rodilla se doblará. Dios lo hará gobernador sobre todo el universo. Él va a ser el rey del universo, así como ha sido cabeza de su iglesia. Esta asombrosa revelación del siervo de Jehová es esta. Él vendrá, tendrá éxito, cumplirá el propósito de Dios con su gran esfuerzo y Dios lo validará resucitándolo de la muerte, llevándolo a la gloria y sentándolo en un trono celestial. Entonces podemos entender que Él será engrandecido, alto. Eso habla de su resurrección. Si podemos ponerlo en el gráfico, que Él será engrandecido, eso es alto, y eso habla de su resurrección. Luego, Él es exaltado. Eso es más alto. Y eso habla de su ascensión. Y por último, será puesto muy en alto. Y eso habla de muchísimo más alto. Y eso habla de su coronación. Eso es. He aquí mi siervo, obediente. He aquí mi siervo, va a cumplir mi voluntad. He aquí mi siervo, contémplenlo, será engrandecido, exaltado, puesto muy en alto, alto, más alto, altísimo. Su resurrección, su ascensión y su coronación sentado a la diestra del Padre. Pasemos ahora al capítulo 14. Y pareciera que aquí cambia drásticamente el sentido, cambia drásticamente el mensaje. Leamos lo que nos dice el verso 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Mesías sabía exactamente cómo terminaría su vida. Jesucristo sabía cómo terminaría su vida. Él lo sabía. Para él no era una sorpresa.
Para él no era algo que lo pilló sorpresivamente. Él sabía, pero sus seguidores no lo sabían. Por eso esa noche que el Señor fue entregado, sus discípulos se confundieron. Esa noche que el Señor Jesús fue entregado, estaban confundidos, estaban perdidos, estaban atónitos, porque habían tomado a su maestro. Ese día Jesús fue crucificado. A pesar de que el Señor les había dicho varias veces que era necesario que Él fuera crucificado, pero esto les sorprendió a todos. Sus seguidores se llenaron de consternación, duda, sorpresa, decepción. La sorpresa y la decepción llenaron sus corazones. No era lo que pensamos, no era lo que pensamos. No deja de asombrar que el Mesías prometió, o Él había prometido que iba a ser humillado de la manera más terrible e ignominiosa. El profeta usa el verbo se asombraron. Se asombraron. Dice, ¿cómo se asombraron de ti? Este verbo asombrar se traduce en primer sentido de asombro, conmoción, pero también estar horrorizados. Y el segundo sentido es horror, conmoción, provocado por la visión de la desolación. En ese caso, la desolación de Dios. La desolación de Dios hombre, Cristo Jesús. Este asombro es la respuesta interna a la escena exterior. La escena es la desfiguración del Mesías. Cuando la muchedumbre que bordeaba la calle vio a Jesús cargando la cruz, siendo golpeado y ensangrentado, se horrorizaron ante su aparición. Muchos que eran antagónicos a Él aprovecharon esa oportunidad para vociferar contra Él. Pero también hubo algunos que lo amaron, algunos para los que el Señor fue importante. También fue una escena desgarradora. Aquí tenemos tres palabras también importantes. La primera palabra es desfigurado de los hombres. Luego dice desfigurado su parecer. Y luego dice su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Estas tres palabras son tres palabras fuertes. Son expresiones muy fuertes. El Espíritu Santo ha escogido estas palabras para mostrarnos el sufrimiento, el dolor, el quebranto del siervo del Señor. El Espíritu Santo ha escogido estas palabras para darnos la profundidad, la intensidad de los sufrimientos directos de nuestro Salvador, pero también la grandeza de la redención. Mientras contemplamos esta imagen del varón de dolores, con su rostro que por nosotros fue desfigurado más que cualquier hombre. Y ahí tenemos la primera palabra, la palabra desfigurado. Esta palabra, si me permite, la palabra desfigurado quiere decir estropeado, que ha perdido la figura, desfigurado, perdió la figura, perdió la forma. La palabra habla de algo que está corrupto. La palabra puede usarse también para una ciudad que está en ruinas, una ciudad que en algún momento tuvo una gloria, una ciudad que en algún momento tuvo un esplendor glorioso y tuvo un pasar bueno. Ahora eso ha caído y es desfigurado. Vemos edificios, vemos centros comerciales que en algún momento brillaron, la gente anhelaba estar ahí, quería esos centros comerciales, pero poco a poco, y ahora es solo una sombra de lo que fue. Eso es lo que quiere decir la palabra desfigurado. Pero luego dice
en el verso 14, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. La palabra quiere decir aquello que está a la vista, aquello que habla de la apariencia, aquello que habla de la impronta de la persona misma. Lo que está a la vista, la palabra puede ser usada para hablar de rostro, por supuesto que sí. Pero luego la tercera palabra es la palabra hermosura. Y la palabra puede significar forma, esquema, figura, algo que se aprecia. En este caso puede referirse al Señor Jesús. Recuerde que el verso 14 comienza con la frase, ¿cómo se asombraron? Y esto habla de la consecuencia del martirio, del golpe. Esto habla de las consecuencias en el rostro de Jesús y en su cuerpo, producto de esa grotesca, producto de esa sin medida, de esa incansable tortura. Su rostro, su cuerpo fueron completamente desfigurados, al punto que, como nos dice Isaías, fue golpeado en su rostro una y otra vez, fue golpeado en su cuerpo una y otra vez, de tal manera que él era una masa sanguinolienta, era un cuerpo completamente desfigurado, no tenía figura, no era, en otras palabras, no era agradable verlo. Cuando el Señor se presentó ante Anás, un oficial de la guardia le destrozó la cara. Juan 18, 22. Cuando Jesús estuvo ante Caifás, fue escupido, abofeteado y golpeado en la cara con los puños. Mateo 26, 67, Marcos 14, 65, Lucas 22, 63. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, Pilato ordenó azotarlo con látigos, Juan 19, 1, Mateo 27, 6, Marcos 15, 15. Los soldados le golpearon brutalmente en la cara con los puños, Juan 19, 3. Le arrancaron la barba de la cara y lo llenaron de esputos, Isaías 50, verso 6. Para cuando todo esto terminó, uno no podía saber si Jesús era Jesús. Había perdido su forma. Y algunos dicen, incluso su forma humana. Esto fue lo que horrorizó a los que estaban ahí presentes ese día en Jerusalén. Su rostro fue desfigurado por las feroces golpizas que recibió. Fue azotado y flagelado por un látigo que era el castigo severo, cruel y que llevaba a la persona hasta la muerte. La persona era azotada sin piedad con lo que se conoce como el flagellum, que era un látigo corto que consistía en una empuñadura de madera a la que se le sujetaban largas tiras de cuero que podían ser hasta 8 o más. Cada tira de cuero tenía pedazos afilados de huesos, hierro, zinc, sujetados por nudos cada cierto intervalo de 3 centímetros más o menos, hasta la punta, en donde en la punta había una bola de acero. La víctima era atada a un poste desde donde se suspendía a centímetros del suelo, colgaba con todo el peso de su cuerpo estirado. Y a medida que las cortantes tiras de ese flagellum rompían la espalda, el pecho, las piernas, la cara, todo, las partes íntimas. Recuerde que Jesús fue azotado desnudo. Los músculos se iban lacerando, las venas se cortaban, los órganos internos quedaban al descubierto, las heridas se mantenían abiertas, había sangre por doquier, heridas abiertas sin atender.
La sangre brotaba sin control desde cada parte de sus heridas. Cuando la sentencia era la muerte por crucifixión, la tortura tenía un límite. El flagelo y la cruz solo buscaba causar dolor externo sin llegar a la muerte. La idea era la de extender la agonía, el sufrimiento, por el mayor tiempo posible, sin que la persona muriera. La idea era causar dolor extremo. La crucifixión era la forma más cruel de muerte. Los romanos adoptaron la crucifixión, ellos no la inventaron, fueron los persas, pero ellos la perfeccionaron. La muerte de cruz, según alguien dijo, era morir 1000 muertes. La tortura no solo era física, sino que también mental. Y ahí tenemos a Jesús, por eso dice, ¿cómo se asombraron? Y aquí vemos al Mesías obediente, al Mesías que es obediente hasta la muerte, el Mesías que será exaltado, engrandecido, pero tiene que pasar primero por esto, el quebranto del dolor y el sufrimiento, porque como dijimos, la prosperidad es el resultado del sufrimiento, la bendición es el resultado, la consecuencia de la obediencia. Así que el Señor está sufriendo y gente se ha asombrado, porque lo que ha quedado de Jesús es una masa sanguinolienta, hilachas de piel colgando, su rostro está desfigurado, obviamente esas heridas abiertas están produciendo fiebre, tiene sed, no puede respirar por la nariz, está respirando por la boca, lo que le provoca mucha sed, y eso lo llevará a decir una de sus frases más famosas: sed tengo, sed tengo. Y cuando tuvo sed, en vez de darle agua, en vez de ofrecerle agua, le dieron a beber vinagre. Este es el siervo. Este es el siervo engrandecido. Pongan atención a mi siervo. Mírenlo, qué espectacular es. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos, saludos que apreciamos y esperamos que se contacten con nosotros, que nos digan de qué parte nos ven. Si es la primera vez que nos ve, sería bueno saber desde dónde lo hace. Este devocional lo hacemos con mucho profesionalismo, pero también con mucho aprecio, queriendo siempre exaltar su palabra, la palabra de Dios y la persona de Jesús. Esa es nuestra tarea. Mañana seguiremos estudiando ahora Isaías 53 en esta serie que titulamos He aquí mi siervo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.